En la encrucijada de la historia, dos órdenes de guerreros, cada una portadora de su propio código de honor, se alzan como leyendas imponentes que desafían el tiempo. En un rincón del mundo, los intrépidos samuráis, descendientes de la antigua Tierra del Sol naciente, emanan una aura de disciplina inquebrantable y valentía desmedida. En el otro extremo, los formidables templarios, custodios de la Cruz Sagrada, proyectan una sombra imponente de fuerza y devoción en el escenario de la historia. Estos guerreros, cada uno embebido en su propio credo de honor, se enfrentan en la arena de la eternidad, sus espadas chocando con la fuerza de 1000 tempestades. Los samuráis, guardianes del Bushido, el camino del guerrero, se elevan con una elegancia feroz, desplegando el fulgor de sus katanas que cortan el aire con la precisión de un rayo. Enfrente, los templarios, defensores de la fe cristiana, emanan una determinación inflexible, sus espadas templadas en la fragua de la devoción, listas para defender la cruz y conquistar la gloria. Ambos, impregnados con un sentido incorruptible de deber y honor, marchan hacia el campo de batalla con la valentía de titanes. Los samuráis, con su código impoluto del Bushido, buscan la perfección en la guerra y la nobleza en la muerte, desafiando al destino con cada paso. Mientras tanto, los templarios, arraigados en la fe y la lealtad, avanzan con el peso de la cruz a cuestas, listos para librar batallas que resuenan más allá de los campos de batalla terrenales. La batalla entre estos colosos históricos es más que una confrontación física, es un choque de ideologías, un duelo de filosofías que reverberan a través de las eras. Los samuráis, con su conexión espiritual con la naturaleza y su compromiso con el respeto y la lealtad, representan un crisol de elegancia y ferocidad. Los templarios, por otro lado, encarnan la rectitud y la fe, llevando consigo la cruz como símbolo de su compromiso con la divinidad y la justicia. En este épico enfrentamiento, la historia se torna un lienzo en el que se pinta la epopeya de dos órdenes que desafían las limitaciones del tiempo. ¿Quién se alzará como el verdadero titán entre estos gigantes de la historia? ¿La precisión letal de la katana japonesa o la fuerza inquebrantable de la espada templaria? Solo en el campo de batalla de la eternidad se forjará el veredicto, donde el honor y la valentía se entrelazan en una danza mortal que resonará a través de los anales de la historia. Prepárense para testigos de la colisión de leyendas, donde la bravura y el honor se alzan como estandartes en la confrontación de samuráis y templarios. Guerreros templarios. ¿Quiénes eran? Los templarios fueron una orden militar cristiana fundada a principios del siglo XII. Su nombre completo era la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo y del Templo de Salomón. ¿Arte marcial y habilidades? Los templarios eran expertos en el arte de la guerra medieval, que incluía el uso de espadas, lanzas y arcos. Además, eran hábiles estrategas y tenían un entrenamiento riguroso en tácticas militares. ¿Espada y material? Su espada más característica era la espada larga, y estaban hechas de acero. Eran conocidos por su destreza en el manejo de estas armas. ¿País de origen y años de dominio? Los templarios se originaron en el reino de Jerusalén en torno al año 1119 y existieron hasta principios del siglo XIV. Dominaron durante las cruzadas, principalmente en Tierra Santa. ¿Enemigos y nivel de temor? Enfrentaron a musulmanes en Tierra Santa y a diversos enemigos en Europa. Eran temidos por su destreza en combate y su gran riqueza. ¿Armadura y religión? La armadura templaria estaba compuesta por piezas de metal, protegiendo cada parte vital del cuerpo. Eran devotos cristianos y su principal objetivo era proteger a los peregrinos cristianos en Tierra Santa. ¿Estilo de vida y alimentación? Vivían en comunidades llamadas encomiendas y dependían de las donaciones y tierras. Su dieta consistía principalmente en carne y pan. ¿Inicio de la vida como guerrero? Ingresar a la orden implicaba un riguroso proceso de entrenamiento y votos de pobreza, castidad y obediencia. ¿Más conocidos? Dos templarios destacados fueron Hugo de Payens, uno de los fundadores, y Ricardo Corazón de León, un rey inglés que se asoció con la orden. Samurái. ¿Quiénes eran? Los samuráis eran guerreros aristocráticos japoneses que surgieron en el periodo feudal. ¿Arte marcial y habilidades? Su principal arte marcial era el Bushido, que abarcaba diversas disciplinas como el Kenjutsu, arte de la espada, y el Kyujutsu, arte del arco. ¿Espada y material? El arma distintiva era el katana, forjada con acero de alta calidad. También utilizaban la wakizashi y la tanto como armas secundarias.
¿País de origen y años de dominio? Los samuráis eran originarios de Japón y dominaron desde el siglo XII hasta mediados del siglo XIX. ¿Enemigos y nivel de temor? Enfrentaron conflictos internos y externos, siendo conocidos por su disciplina y habilidades marciales. Eran temidos tanto en Japón como fuera de sus fronteras. ¿Armadura y religión? La armadura samurái, llamada yoroi, estaba compuesta por placas de metal y cuero. Practicaban el Shinto y el budismo, incorporando principios espirituales en su código de conducta. ¿Estilo de vida y alimentación? Vivían bajo el código del Bushido, que enfatizaba la lealtad, el honor y la autodisciplina. Su dieta incluía arroz, pescado y vegetales. ¿Inicio de la vida como guerrero? La formación como samurái comenzaba en la infancia, con un énfasis en la educación moral y física. ¿Más conocidos? Dos samuráis destacados fueron Miyamoto Musashi, famoso por sus habilidades con la espada, y Tokugawa Ieyasu, quien unificó Japón. Comparación. Ambas órdenes compartían similitudes en su código ético y disciplina, pero diferían en términos de origen geográfico y contexto histórico. Los templarios eran europeos, surgieron durante las cruzadas y enfrentaron amenazas en Tierra Santa y Europa. Los samuráis eran japoneses, florecieron en el Japón feudal y se enfrentaron a conflictos internos. La espada emblemática de los templarios era la larga, hecha de acero, mientras que los samuráis eran conocidos por el katana de alta calidad. Ambas armaduras estaban diseñadas para proporcionar máxima protección en combate. Los templarios fueron disueltos en el siglo XIV, acusados de herejía, mientras que los samuráis perdieron su relevancia con la modernización de Japón en el siglo XIX. En términos de poder, es difícil comparar directamente, ya que operaban en contextos históricos y geográficos distintos. Ambos dejaron un legado significativo en la historia militar y cultural de sus respectivas regiones. En conclusión, los guerreros templarios y los samuráis fueron dos órdenes militares distintas que surgieron en diferentes regiones y periodos históricos. Aunque compartían similitudes en términos de códigos éticos y habilidades marciales, sus diferencias geográficas y contextos históricos influyeron en sus estilos de vida, enemigos y legados. Los templarios, de origen europeo, destacaron durante las cruzadas en Tierra Santa y enfrentaron amenazas tanto en Oriente como en Occidente. Los samuráis, japoneses, florecieron en el Japón feudal, enfrentándose a conflictos internos y externalizando su influencia. Cada orden tenía su espada distintiva, con los templarios usando la espada larga y los samuráis empleando el famoso katana. Ambas armaduras estaban diseñadas para brindar protección máxima en el campo de batalla. Ambos grupos fueron disueltos en momentos críticos de la historia, con los templarios enfrentando acusaciones de herejía en el siglo XIV y los samuráis perdiendo su relevancia con la modernización de Japón en el siglo XIX. En cuanto a su poder, es difícil comparar directamente debido a sus contextos únicos, pero ambos dejaron un legado duradero en la historia militar y cultural de sus respectivas regiones. Los templarios y los samuráis representan dos facetas fascinantes de la historia, cada una con su propia riqueza y complejidad.